tratamiento y el agua va directamente al tanque. Y hacemos la desinfección. Entonces, en esos casos, miren, la tubería de aducción va desde las obras de captación hasta el tanque de almacenamiento. Y después del tanque de almacenamiento, vamos directamente a la tubería de conducción y a la red de distribución, ¿no? Esos son componentes de un sistema básico de abastecimiento de agua, ¿no? Pero en el caso un poquito más compuesto, digamos, se requiere plan de tratamiento. ¿Okay? Esos aspectos nos da el análisis de la calidad del agua de la fuente, ¿no? Entonces, miren que es muy importantísimo el conseguir definir, ¿no?, cuál es la calidad del agua de la fuente, ¿no? Define si hay tratamiento, si hay necesidad de tratamiento o no, o qué tipos de tratamiento hay que hacerlo. De repente, tratamientos muy sencillos, ¿no? Entonces, eso es importante que debemos nosotros ver, ¿ya? La planta de tratamiento también, ¿no?, se diseña para el caudal diario, ¿ya? El tanque de almacenamiento, ¿no?, el volumen del tanque de almacenamiento se lo define en función de la del consumo, ¿no? No se olviden que además de almacenar agua, este componente, este tanque, sirve para regular el consumo. En los momentos donde hay mayor demanda, o sea, mayor consumo de agua, entonces se utiliza las aguas que están almacenadas en este tanque, ¿no? Para eso sirve, para regular el consumo de la población, ¿no? Y como les vuelvo a decir, la tubería de conducción y las tuberías de la red se diseña con el caudal máximo horario, ¿ok? No sé si está clarísimo esto, el cómo tenemos que diseñar nuestros elementos, ¿no?, del componente, nuestros componentes más bien del sistema de agua. ¿Hay alguna duda sobre esto? Creo que no hay dudas, ¿no? Entonces, voy a permitirme ahora, ¿no?, intentar compartir con ustedes para recordar un poquito el PowerPoint del sistemas de abastecimiento. Vamos a hacer un review y vamos a entrar a la continuación, ¿no?, de nuestra teoría, ¿ok? Entonces voy a... Se ve, ¿verdad?, el PowerPoint que estoy mostrándoles. Sí, que sí se ve. Sí. Ok, Sí. me alegra. Sí, creo que ahora nos está yendo bien porque hemos tomado esas previsiones, ¿no? Eso es lo que nos estaba molestando. Pero bien, aquí está, ¿no?, un cuadrito de lo que les hablaba, ¿no? Esta es la fuente de agua, en este caso. De captación, ¿ya? Estas obras de captación van a depender, ¿no?, su forma, el cómo la vamos a definir, depende de las características de la fuente, ¿no? Entonces, a veces la fuente, como en este caso, esta fuente es superficial, ¿no? El lugar de emplazamiento, la topografía, etcétera, ¿no? Uno tiene que definir qué tipos de elementos va a tener que construir para que las aguas que están en esta fuente ingresen a nuestro sistema de abastecimiento, ¿no? Entonces, es importante, entonces, obras de captación, otros lo llaman obras de toma. Yo lo llamo obras de toma, ¿no? En algunos otros textos van ustedes a encontrar como obras de captación. Una vez que esté el agua aquí en el tanque, en esta camarita,
de recolección. Entonces, mediante una tubería, aquí está, se muestra, ¿no? Se llega a la planta de tratamiento. A esta tubería se llama tubería de aducción. Es lo que ustedes han calculado en el ejemplo 3, ¿no? ¿Qué han calculado? Aducción, ¿ok? ¿Qué cosa han calculado? El diámetro. Pero ¿qué más tenemos que calcular en la tubería de aducción? Además del diámetro, tenemos que calcular las presiones, ¿no? Para saber si el agua llega desde estas obras de toma hasta la planta de tratamiento. Entonces tenemos que saber con qué presión el agua a la planta de tratamiento. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes ya se deben acordar, ¿no? Que hemos dicho que hay presión, ¿no? Hay una presión estática y una presión dinámica. La presión estática no es nada más ni nada menos la diferencia de niveles, ¿no? Supone para que este sistema funcione, las obras de captación tienen que estar en un lugar mucho más alto que la planta de tratamiento. Solo de esa manera vamos a poder garantizar que el agua fluya, ¿no? A través de esta tubería, ¿no? Por esta tubería. Por diferencia de alturas, ¿qué va a suceder? No va a llegar agua a la planta de tratamiento. Entonces, para ese caso, ya tenemos que pensar de sistema por bombeo. Entonces, de repente acá, al ladito de la cámara de derivadora, nosotros tenemos que construir un punto de elevación, es decir, tenemos que instalar una bomba, ¿no? de agua. ¿Para qué? Para que estas aguas de la parte baja lleguen a la parte alta, ¿no? Miren, tenemos que ver todas esas consideraciones. Por eso es importante contar con un plan gráfico de todo este sector, ¿no? Y definir exactamente cómo vamos a diseñar este sistema de agua. También les decía anteriores que lo más barato, obviamente, es un sistema por gravedad, ¿no? Debido a que no utiliza energía, ¿no? Cuando ya piensas en bomba, una bomba siempre va a tener necesidad de utilizar energía, ¿no? Ya sea la energía, conocemos la parte de energía eléctrica, ¿no es cierto? Puede haber también energía por combustión, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos, en el altiplano y en alguna parte del país también se ha utilizado, ¿no? Bombas con energía solar, que se ha hecho recolección, ¿no? De la energía solar a través de paneles y se ha transformado en energía eléctrica y con eso se ha alimentado a estas. Entonces, miren, hay muchas maneras de resolver el problema, pero todo depende de las condiciones del lugar, ¿no? Esos aspectos definiendo. Lo mejor es siempre intentar que el sistema sea por gravedad, ¿no? Porque es más barato, costos de operación muy caros, ¿no? Porque en el otro tienes que pensar, ¿no? En la reposición de la bomba, tienes que pensar en hacer mantenimiento, ¿no? En periodos definidos, ¿no? Casi colocar siempre 2 bombas, mientras una bomba se esté reparando, la otra tiene que estar, porque tú no puedes cortar el abastecimiento de agua, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos se van teniendo que definir cuando uno está pensando en desarrollar de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, es importante saber eso. Aquí está la plantita de tratamiento, ¿no? Esta plantita de tratamiento no es un solo recipiente, ¿no? Hay varias unidades de tratamiento. Vamos a hablar también de ello, ¿no? Entonces se hacen tratamientos para cada contaminación que presenta en el agua, ¿no? Sí, hemos dicho que la contaminación del agua proviene de tres maneras, ¿no? Hay contaminación física, hay contaminación química y contaminación biológica, ¿no? O bacteriana, o bacteriológica, ¿no? Esos 3 tipos de contaminación nosotros tenemos que controlar,
¿no? ¿Para qué? Para que el agua que se distribuya en la red no enfermedad a los habitantes, ¿no? Tiene que ser pura, sana y apta para consumo. Cuando se dice apta para consumo, quiere decir que no haga daño, que lo beba, que lo tome, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, para eso se tienen que cumplir ciertos condicionantes, ¿no? Que nos da la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, nos da ciertos parámetros, ¿no? Una guía de parámetros que debemos nosotros considerar. La guía, ¿no? Las autoridades nacionales han desarrollado una norma, ¿no? O una reglamentación donde se pone, ¿no? Cuáles son los, digamos, los parámetros, ¿no? Que debemos nosotros controlar. Entonces, de esa manera es que se cuida y se vigila qué tipo de calidad de agua se está distribuyendo. ¿Ok? Una vez obtenida el agua ya para consumo, entonces va y se coloca un tanque, ¿no? Este tanque, ya les he dicho, sirve no solamente para alimentar, almacenar agua, sino te sirve para regular el consumo, ¿no? De la comunidad. Eso es. Miren, en un sistema por bombeo es lo mismo. Claro que aquí se ha obviado la plantita de tratamiento. Estamos pensando que es un sistema por bombeo utilizando un pozo profundo. Este tipo de sistema se utiliza muy frecuentemente en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Ustedes han debido ver estos tanquecitos elevados, ¿no? O sea, hay sistemas por bombeo, ¿no? Para cada zona, ¿no? Que se ha ido. Entonces, se controla estas aguas, ¿no? En su calidad y su cantidad, y con eso se va distribuyendo, ¿no? Y las aguas, ¿no? Subterráneas tienen pocas posibilidades de contaminación, ¿no? Entonces, claro, va a depender también de están atravesando las aguas, ¿no? Y si atraviesa estratos de minerales, por ejemplo, obviamente el agua va a tener química, ¿no? En este caso también hay que hacer aquí una plantita de tratamiento. Pero la generalidad de las aguas subterráneas tienen muy poca contaminación. Por eso es de que en Santa Cruz simplemente hay tratamientos muy sencillos para hacer que esa agua sea potable y se distribuya, ¿no? Eso es lo que nosotros ahora estamos analizando, ¿no? Elemento por elemento. Ya se han animado a hacer una tubería de aducción, pero aquí, como les digo, nos falta todavía analizar las pérdidas de carga, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos hablado de pérdidas de carga? Hemos hablado de pérdidas de carga, ¿no? Unas pérdidas de carga por fricción y otro pérdidas de carga por accesorios, ¿no? La suma de estos dos es finalmente de carga total que afecta, ¿no? En la presión estática para obtener una presión dinámica, ¿no? Entonces, si nosotros por acá en este tramo de tubería tuviéramos unas pérdidas de carga mucho más grandes que la diferencia de alturas entre estas obras de carga y la planta de tratamiento, ¿qué va a pasar? El agua nunca va a llegar a la planta de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que controlar eso. Entonces aquí hay que empezar a utilizar lo que hemos aprendido, ¿no? Que las pérdidas de carga, por ejemplo, por fricción, ¿no? ¿Cómo tú puedes pérdidas, ¿no? Aumentando el diámetro, ¿no? ¿Cómo quieres aumentar las pérdidas? Disminuyendo el diámetro, ¿no? Entonces, cuanto más delgados, tú vas a tener mayor posibilidad de pérdidas, entonces va a haber más pérdidas, y eso es lo que tenemos que ir controlando cuando uno está diseñando un sistema de abastecimiento. Okay. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta exposición que estoy haciendo como un recordatorio
¿Qué estamos haciendo con estos ejercicios que ustedes han hecho, ¿no? Esos ejemplos. Simplemente estamos analizando, ¿no? Un proyecto de agua, ¿no? Aquí está la comunidad, por si acaso, ¿no? Entonces, teniendo la comunidad, en lugares un poquito más alejados, van a estar todos estos que les he mencionado. ¿Ok? Miren, ahí están, ¿no? La descripción de las fuentes de agua. Hemos hecho una descripción de las fuentes superficiales, ahí están. Hemos hecho una descripción de las fuentes subterráneas, ¿verdad? Antes, información requerida, etcétera, ¿no? Hemos aquí colocado, ¿no? Alguna información necesaria, cómo seleccionas la fuente de agua, ¿no? Miren, aquí está, dice, ¿no? La cantidad de agua en la fuente debe ser por lo menos igual al caudal máximo diario. O sea, tenemos que controlar eso también. Y en cantidad de agua, ya depende mucho, ¿no? Hay muchos factores que nosotros tenemos que considerar. Miren, aquí están los factores, ¿no? La oferta de agua, ¿no? De las fuentes, ¿no? Y también la parte de, ¿no? Los aspectos socioeconómicos, ¿no? La opción técnica, ¿no? Y el nivel de servicio. Entonces, a ver, tú tienes fuentes de agua con muy poca cantidad de caudal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vas a restringir el tipo de servicio, ¿no? El nivel de servicio ya va a ser de repente solo con piletas públicas, ¿no? Ya no vas a poder hacer con conexiones domiciliarias, ¿no? Porque con domiciliarias tú tienes que tener una dotación, ¿no? Que esa dotación que hemos visto el otro día, ¿no? Que va a depender mucho de la cantidad de habitantes, va a depender del piso geológico, del piso ecológico en el cual estás trabajando, ¿no? Entonces, miren, ahí tenemos esas consideraciones que uno tiene que hacer. En algunos casos, incluso, donde las viviendas son muy dispersas, de repente la mejor manera de resolver de agua es usar bombas manuales, ¿no? Entonces, para cada vivienda, hacerle su pocito, ¿no? Un pocito ya puede ser excavado. Y de ese pocito, ¿no? Usar unas bombitas manuales y extraer el agua para consumo, ¿no es cierto? Entonces, otra forma, ¿no? De abastecer de agua. Y todo esto va a depender, ¿no? De esas condiciones. Miren, en el lugar, ¿no? De usar bombas manuales, tú tienes que tener acuíferos, ¿no es cierto? Relativamente no muy profundos, ¿no? Porque si tus acuíferos son muy profundos, obviamente no vas a poder extraer con bomba manual, ¿no? Entonces vas a tener que pensar en extraer con bombas con energías, ¿no? De repente, ahí sí se convierte ya en problema, ¿no? Entonces, todo va a depender de esas condicionantes, ¿ya? Después también va a necesitar ver si ese consumo, o sea, la distribución de agua va a ser medido o va a ser irrestricto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si es irrestricto, te vas a tener de repente mayor consumo. Esto define el famoso K1 y el K2, ¿no? Todo es el tipo de consumo, la opción técnica, ¿no? Socioeconómicos y culturales, ¿no? Va a depender para tomar una decisión del valor del K1 y del K2, ¿ok? Entonces, miren, inclusive tenemos que saber si hay sistemas de alcantarillado. ¿Por qué? Porque obviamente si tú llevas una vivienda, no toda el agua que van a utilizar en esa vivienda no se va a ser para consumo, sino va a haber agua residual. Para lavar, por ejemplo, tu ropa, ¿no? Esa agua que estás usando para lavar ropa no va a desaparecer, ¿no? Entonces vas a tener necesidad de drenarlo, ¿no? Otra vez, una vez usado. Entonces, para eso es el sistema de alcantarillado. Es un sistema, ¿no? Donde evacúa aguas ya utilizadas, ¿no? Y eso se llama aguas servidas, ¿no?
Entonces, miren, es también importante, porque si un sistema de alcantarillado, pues puedes darles mayor cantidad de agua sin problema. Si no tienes, tendrás que restringir un poco el agua, ¿no? Para no tener complicaciones, ¿no? En el funcionamiento de la vivienda, ¿sí? Todos esos aspectos hay que ir considerando, ¿de acuerdo? ¿No? Después ya empezamos a hablar de los consumos, ¿no? Estos son, obviamente necesitamos consumo doméstico, consumo comercial y consumo público, ¿no? El doméstico es para las viviendas, ¿no? El comercial, industrial para las industrias o comercios, ¿no? Los públicos para todos los, ¿no? Los edificios públicos, ¿no? Esos famosos equipamientos, ¿no? Jardines, parques, ¿no es cierto? Lugares deportivos, ¿no? Canchas deportivas, donde va a haber tribunas, entonces ahí vas a necesitar tener baños, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también tiene que irse considerando, ¿no? Y ahí miren, aquí está lo que les decía, ¿no? Las famosas dotaciones, ¿no? Estas son las dotaciones medias diarias, ¿no? Les decía que depende del piso ecológico y depende también de la cantidad de habitantes que tenga cada uno de ellos. Entonces, esos valores son referenciales, ¿no? De esto, ¿no? Uno tiene que, de acuerdo a ese estudio de la comunidad, ¿no? Decir si le da el mayor o el menor de estos valores, ¿verdad? O de repente un intermedio. Entonces, uno puede optar estos valores, ¿sí? ¿Ok? Después de eso también, ¿no? Hemos visto que la dotación tampoco es constante, es decir, pasando el tiempo, la gente no va a necesitar una misma cantidad de agua, ¿no? De repente, en el uso del agua sube, crece, entonces su necesidad también incrementa, ¿no? En el consumo de agua. Por lo tanto, también puede, en algunos casos específicos, variar con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, si es que varía, tenemos que nosotros calcular la dotación para el año, ¿no? Del proyecto, ¿no? De repente ahora tenemos una dotación de 80, pero de aquí a 20 años esa dotación va a subir 105. Entonces tenemos que ir demostrando, ¿no? Con este estudio, ¿no? Estadístico, donde se va a definir cómo es la variación de la dotación en cada año, cómo va a variar, y en función de eso calcular esa dotación futura, ¿no? Y al final, ¿cómo calcula? Medio diario, aquí está, ¿no es cierto? Es la población futura por la dotación futura, en el caso de que hubiera variaciones. Nosotros no estamos haciendo variar la dotación, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos primero queriendo manejar conceptualmente, ¿no? Este caudal, ¿no? Vamos a calcular. Entonces, pero tienes que saber que la dotación también puede variar. Entonces, para cada año podemos tener otro valor diferente, ¿ok? Y este K, ¿no? Que es 86.400 acá, ¿para qué? Para que ese caudal esté expresado en litros segundo, ¿no? Uno, sabemos que este caudal va a estar expresado en litros día, ¿no? Si que es 24, el caudal en litros hora. Es 1440 en litros minuto. Y finalmente, cuando es 86.400, es en litros segundo. Aquí está, ¿no? Incluido, digamos, los parámetros, ¿no? De conversión, ¿no? Que tiene esta nuestra unidad, ¿no? Del día y el segundo, ¿no? Entonces hay ciertos, ¿ok? De esa manera se logra conseguir esto. Pero como ustedes han debido estar manejando en sus prácticas, casi siempre el caudal está expresado en litros segundo, ¿no? O sea, tendríamos que usar este 86.400 casi siempre. Salvo en algunos casos, ¿no? Que después vamos a ir viendo. Por eso se va a variar la unidad.
¿De acuerdo? Entonces, miren, esto también, ¿no? Que el caudal máximo diario, ¿no? Esto es lo que ustedes tenían que calcular, ¿verdad? Aquí está el K1 multiplicado por medio diario. Entonces, el caudal medio diario es una forma para calcular el caudal máximo horario, ¿no? Solamente multiplicamos por el K1. Este K1 se saca en estudios estadísticos, ¿no? De consumo de agua, ¿no? Entonces, de ahí salen los valores, ¿no? Entonces, miren, en Bolivia dice que 1 varía entre 1,2 a 1,5. ¿Okay? Entonces va a depender, ¿no? De ese análisis de la comunidad para adoptar uno de estos valores. ¿Okay? También sabemos que en una hora cualquiera, no es muy probable de que se consuma agua, más agua, ¿no? Que cualquier otra hora del día, ¿no? Del máximo consumo. Entonces, para esa hora de máximo consumo, de máxima demanda, también establecer un caudal de máximo horario, ¿no? Ese caudal máximo horario, ¿no? Está dado por esta formulita. O sea, ya tenemos que multiplicar al caudal máximo diario, ¿verdad? K2 al caudal máximo diario. Si tú reemplazas el caudal máximo horario que está aquí arriba en esta fórmula, ¿qué tendrías? Que el caudal máximo horario va a ser al producto del K1, K2 por K1 por medio diario, ¿no es cierto? Esto la reemplaza aquí y vas a tener eso. Entonces hay que multiplicar los dos Ks, K2 y K1 y con el consumo medio, ¿no? Y así obtienes también el caudal máximo horario, ¿no? Solamente es cuestiones matemáticas que tú las puedes expresar, ¿no? ¿Ok? Y aquí es también para Bolivia, ¿no? De los valores del K2, ¿no? Cómo puedes usar, ¿no? El K2. Había sido en función directamente de la población. Entonces, la población aquí tú tienes y aquí están los valores de K2. ¿Ok? Con eso entonces podemos calcular fácilmente como máximo horario. Aquí, de alguna manera, estamos analizando, ¿no? El caudal industrial, la demanda, ¿no es cierto? Es obvio que cuando tú estás queriendo definir el caudal para industrias, tienes que saber qué tipo de industrias son, ¿no? Porque ya tienen su propia necesidad, su propio requerimiento, ¿no? ¿No? Puedes empezar a pensar, digamos, que tienes una fábrica frente a una fábrica de leche, digamos, fábrica de embotelladora de leche. Entonces, obviamente, ¿dónde vas a necesitar más agua? En la fábrica de leche, ¿no? Que en la fábrica de papel. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar muy bien estudiadas, ¿no? Cuando uno quiere definir cuánto de cantidad de agua de industria, ¿no? Entonces, miren, aquí están los periodos de diseño, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? El periodo de diseño, pues, ¿no? Se utiliza para saber, ¿no? Hasta qué tiempo tiene que funcionar con eficiencia el componente. Entonces, miren aquí, tienen varios periodos de diseño. Nosotros generalmente estamos usando, ¿no? Para el 20, ¿no? ¿no? 20 años casi siempre estamos usando. Hay algunos casos, como ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, poblaciones mayores a 20,000 habitantes, ya no se piensa solamente en 20 años, sino incluso se puede pensar hasta 30 años, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Cómo son los cambios sociales y todo va analizando en la comunidad. O sea, todo depende de las características, ¿no? De desarrollo de la comunidad también, ¿cierto? Entonces, empezado a ver, ¿no? La calidad del agua, ¿no? Hemos dicho que la calidad del agua tiene que, de alguna manera, ¿no? Definirse en base al control de la calidad de agua, ¿no? Y este control nos da las normas, ¿no? Y dice que se clasifican grupos, ¿no? En los que se deberán considerar, ¿no? Miren,
la contaminación físico, contaminación química y microbiológica. En los casos también hay radiológicas, ¿no? De radiaciones puede haber, entonces en ese caso también se tiene que considerar ya para los tratamientos. Entonces también nosotros tenemos que ver los parámetros complementarios, por ejemplo la demanda bioquímica del oxígeno, ¿no? Esto es cuando hay contaminación ya muy grande, entonces a veces la contaminación, ¿no? del agua siempre se mide en DBO, ¿no? O sea, en demanda bioquímica del oxígeno. Hay oxígeno disuelto, ¿no? Concentración de cloruros, ¿no? Y todos estos, ¿no? Se tiene que hacer de alguna manera su análisis, ¿no? En el contenido de esto en el agua, ¿no? Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Pues ensayos en laboratorio que esté especializado en desarrollar ensayos para determinar contaminaciones en agua. Entonces, aquí en La Paz tenemos varios, ¿no? laboratorios. Uno de ellos es el laboratorio ¿no? de la UNSA. Ahí tenemos un laboratorio. Otro laboratorio se tiene en Chamapa, ¿no? O mejor dicho, ahora EPSAS. Vean, cada uno tiene su propio laboratorio y tiene que ir controlando, ¿no es cierto?, la presencia de estos contaminantes, ¿ok? Entonces aquí hay algunos listitas, ¿no? de valores mínimos que debe tener, o máximos que debe tener el agua, ¿no? Aquí tienen otros, son parámetros de control complementario. Miren, hasta ahí hemos avanzado, ¿no? Yo quería hacer simplemente un recuerdo de qué estamos haciendo, ¿no? con la materia y a dónde nos dirigimos. Después de esto, vamos a empezar a analizar ya el sistema de abastecimiento de agua, sus componentes, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Es momento de preguntar, ¿no? Para que yo pueda aclarar sus dudas. Si no, vamos a continuar con la parte teórica. Ahora voy a hacer una parte práctica también. ¿Hay preguntas, compañeros? Estoy suponiendo que se entiende y que no hay, ¿no? Porque el silencio otorga, dice, ¿no? Quiere decir que todo está bien, me imagino. A ver, ¿qué dicen, compañeros? Ingeniero. Todo ha sido entendido, ¿no? Ahora, obviamente hay que intentar, ¿no? repasar un poco estos apuntitos, ¿no? Para que ustedes estén totalmente compenetrados de lo que están, ¿no? Tratar de lo que queremos estudiar, ¿no? ¿Ok? Ingeniero, Adelante. ingeniero, quería preguntarle sobre, al momento de resolver los ejercicios, yo al principio, las primeras prácticas, lo ha resuelto con ecuaciones, pero también otras personas lo han resuelto, no digamos, la incógnita. Y mi pregunta es, ¿de cuál manera es? O sea, ¿qué manera? O sea, ¿cómo sé que tengo que utilizar ecuaciones o simplemente porque hay varios métodos para resolver las prácticas? Lo primero que uno tiene que manejar es la parte conceptual, ¿no? Lo primero, saber qué es, cómo, qué estamos pretendiendo y qué queremos. Una vez conocida eso, pues es fácil manejar, ¿no es cierto?, las fórmulas, y esas fórmulas te llevan siempre a algunos ejercicios matemáticos, ¿no? Y estos ejercicios matemáticos
no solamente es operaciones, ¿no? Sino también te llevan incluso a desarrollar algunas ecuaciones, ¿no? Entonces, de ahí, de las ecuaciones, tú puedes entonces identificar cuáles son las 5 y cuáles son los datos. Y utilizando adecuadamente las fórmulas, o sea, estas ecuaciones, se puede resolver el problema, ¿no? Entonces, por eso se ha dado una variedad de ejemplos, ¿no? Y de prácticas también, para que ustedes vean cómo se va manejando, ¿no? Ese concepto, ¿no? Que estamos viendo, ¿cierto? No sé si se ha logrado comprender. Sí, ingeniero, gracias. Voy entonces ahora a mostrarles algunas consideraciones sobre las obras de captación. No sé si ustedes logran ver el PowerPoint. Sí se ve, ingeniero. Ok, miren, esto también les voy a mandar, vamos a colocar y también les voy a mandar por WhatsApp al grupo, ¿ok? Para que ustedes la tengan como referencia y vayan leyendo de vez en cuando, ¿no? Las obras de captación, ¿no? Y como les decía, también son denominadas obras de toma, ¿no? Son estructuras o dispositivos que permiten el aprovechamiento y explotación racional del agua en forma continua, segura y sin detrimento de las condiciones hidrológicas y ecológicas de los alrededores. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que, por ejemplo, si tu fuente de agua es un río, ¿no? Obviamente no puedes utilizar toda el agua que fluye en el río, no la puedes utilizar, ¿no? Porque probablemente aguas abajo de ese río también hay otros usos, ¿no? Entonces estarías restringiendo los usos, ¿no? Entonces, precisamente eso hay que ir también controlando, ¿no? Entonces, se dice que por IVA, ¿no? Legal, solo se permite el uso de un 20-25%, ¿no? De volumen de agua que fluye en un río. Eso tú puedes utilizar, ¿no? Es decir, más o menos un 75% del agua que fluye el río tienes que dejar que fluya porque a veces cumple otro tipo de, ¿no es cierto?, de uso, agua, ¿no? Entonces, imagínate si tú estás en la parte de arriba y te lo consumes todo, pues vas a provocar sequías, ¿no? Aguas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, por eso es muy bueno hacer un análisis también, ¿no? De las fuentes y obviamente algunas veces tienen utilizadas, ¿no? Para, digamos, para aguas abajo, para regadíos, para algunos usos adicionales, ¿no? ¿Qué se hace? Puedes usar en esos casos el 100% del volumen. Generalmente, cuando el 100% del volumen de una fuente de agua, ¿no? En las famosas vertientes, ¿no? Porque tú ya tienes unos puntos de agua subterránea, entonces de estos puntos de salida tú puedes usar el 100% del agua, porque probablemente no sea utilizado para más, ¿no? Esos puntos de salida generalmente son de volúmenes pequeños, como capaces de ser utilizados en sistemas de agua, ¿no? Entonces, todos esos aspectos analizando, ¿no? En el momento de la definición. Y ahora, ¿cómo vas a vos a definir qué tipo de obras, ¿no? vas a tener, ¿no?
Dice, el tipo de obra de captación dependerá del tipo de la fuente, de las condiciones morfológicas del área de captación, ¿no? Del régimen hidráulico, de la cantidad, ¿no? Entonces, si tú tienes buena calidad, buena cantidad de agua, etcétera, ¿no? Todo esto. ¿Qué es régimen hidráulico? ¿No? Quiere decir que si tú tienes, ¿no?, un régimen turbulento, un régimen, digamos, o de repente tú tienes ríos que son permanentes o simplemente no son los movimientos de agua son de relativamente por tiempos definidos, ¿no? Y que el río solamente tiene agua cuando llueve, etcétera. Todos esos aspectos uno tiene que ir analizando, ¿no? Entonces, no es tan fácil ver, ¿no?, que está corriendo agua, ya de eso tomemos agua y estudiar, ¿no? Por lo menos hay que estudiar un par de años, ¿no?, la fuente, su comportamiento, ¿no? Ver si es permanente la presencia de agua, no es permanente, en qué épocas hay agua en la superficie o de repente por los estratos superficiales no van escurriendo las aguas, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer todo ese análisis, ¿no? Y especialmente en épocas de estiaje, ¿no? Es decir, en épocas secas hay que analizar, ¿no?, cómo se comportan, ¿no? Es todo ese tipo de estudios que uno tiene que hacer para después recién empezar a desarrollar, ¿no?, obras de captación, ¿sí? Entonces, la capacidad de la obra de captación depende. Si el sistema de abastecimiento no tiene tanque de almacenamiento, miren aquí, nos ponen una, ¿no? A veces resulta que de las obras de captación se van directo a la red de distribución. O sea, no tienen tanque, no tienen planta, no tienen nada. Entonces dicen, mira, para esos casos, ¿cómo vas a diseñar las obras de toma? Con el caudal máximo horario. Y si tiene tanque, ¿no?, de almacenamiento, debe considerarse el caudal máximo diario. Miren, para cuando tengamos un sistema, digamos, más genérico, casi siempre vamos a calcular con el máximo diario, ¿ya? Solo en los casos que no tengamos tanque, vamos a hacer con el caudal máximo horario. Tipos de obras de captación. Miren, aquí ya tenemos, ¿no?, cómo podemos clasificar las obras de captación, ¿no? Entonces dice, obra de captación para las aguas superficiales, ¿no? Entonces, en esta captación directa, podemos hacer utilizando el canal de presión, ¿no?, hasta la cámara de recolección, podemos hacer un desarenador o planta de tratamiento, ¿no? O sea, llevar el canal de derivación hasta estos componentes, por la planta de tratamiento. Captación lineal. Podemos hacer una captación lineal paralela al curso del agua hasta una cámara de recolección. Una captación de fondo también podemos hacer, se construye en posición transversal en el fondo del curso de agua, ¿no?, estaciones de bombeo directo con estructura y equipo. Miren, aquí está descrito algunas formas de cómo podríamos nosotros desarrollar, ¿no?, las obras de captación. ¿No?, captaciones directas, ¿verdad? Indirectas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cómo puedes hacer la captación de obras indirectas. Utilizar lechos filtrantes o prefiltración con derivación lateral, ¿no? Entonces esto es una forma también de hacer una captación, ¿ya? Obras de captación para aguas subterráneas. Entonces estamos hablando, ¿no?, de aguas que están en profundidades, ¿no?, de nuestra superficie, ¿no? Entonces ahí va de
también, ¿no?, de la calidad del suelo, ¿no?, para hacer ya sea excavaciones o ya sea por perforaciones, ¿no? Lo primero que vemos es la captación de vertiente, ¿no? Son obras